Hola muchachas, en esta oportunidad vamos a aprender de forma muy rápida algunos elementos que rodean la evolución. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. Para poder hablar de evolución necesitaríamos estudiar lo que han hecho ciertos autores alrededor de ella. En realidad son muchísimos los trabajos que se hacen detrás de un término, detrás de unas leyes. Son muchísimos los trabajos. En esta oportunidad vamos a hablar solo de los más destacados, de los que le sirvieron como punto de partida a otros investigadores para llegar a lo que conocemos hoy día. Vamos a comenzar con el señor Leclerc, el que tenemos acá de primerito. Dentro de sus estudios, él concluyó, pero al final nunca tuvo sustento de ello, que todos los seres vivos, como los conocemos, tenemos un ancestro en común con otras especies, pues él observaba la relación o la similitud que existía entre los simios y los seres humanos, pero nunca pudo sustentar sus investigaciones y sus postulados. Además también dijo o aportó que el ambiente actúa sobre los seres vivos. Él decía que hay algo dentro de los seres vivos que reacciona con los cambios ambientales. Tampoco tuvo sustento de ello, sin embargo, en la actualidad o muchísimo más adelante se supo que eso que reacciona a los cambios ambientales es nuestro ADN. Mucho tiempo después tenemos al señor Cuvier, que planteó que los seres vivos se extinguen. Les recuerdo que para esta época la teoría creacionista era la que tenía más peso. Por lo tanto, si Dios creó todos los seres vivos, ¿por qué tendrían que extinguirse?, se preguntaban las personas. Por eso en ese momento su teoría fue rechazada. Y bueno, vamos a llegar acá a nuestro amado Jean-Baptiste, que nos planteó que los seres vivos son modificados por el ambiente. Esto le sirvió de punto de partida a los siguientes investigadores para hablar de selección natural. Dentro de sus postulados, él planteó dos leyes. La primera es la ley del uso o desuso, que nos indica lo siguiente: todo órgano o parte del cuerpo o parte del individuo que se deje de utilizar se atrofia, y por el contrario, los que se utilicen con mayor recurrencia, pues entonces se fortalecen. La segunda ley nos habla de la herencia de los caracteres. Él decía que cuando un ser vivo adquiría unos caracteres, tenía la posibilidad de pasarlo a la siguiente generación. Por supuesto, dentro de la primera ley, él ponía como ejemplo que las jirafas en algún momento tuvieron el cuello corto, pero la disponibilidad de los recursos las obligó a hacer mayor uso del cuello hasta que éste se estirara. Suena un poco raro, ¿verdad? En la actualidad sabemos que para que esto ocurra, tiene que haber ocurrido un proceso en el que tuviéramos jirafas de cuello corto, jirafas de cuello largo, y a medida de que se va agotando el recurso, pues entonces, ¿quiénes van muriendo? Las que tienen la menor posibilidad de alcanzar el alimento, y sobreviven las más aptas. Pero para esa época, estos fueron sus postulados. De esa manera llegamos entonces a Charles Darwin, que él plantea que las especies son seleccionadas por la naturaleza. ¿De qué forma? Mire, las variaciones de los individuos son intrínsecas, es decir, que dentro de un individuo existen todas las variaciones. Dentro de su material genético están todas estas variantes, pero el ambiente es quien selecciona a los más aptos, es decir, eso que está dentro del ADN va a expresarse o va a hacerse notar en la medida en la que los cambios ambientales se den. ¿Cómo llegó él a esta conclusión? Bueno, él estudió, se fue aproximadamente 5 años a las Islas Galápagos y ahí observó no solo las aves, observó una gran variedad de especies, pero de lo que más hay registro es de su estudio en unas aves que se llaman pinzones. Él observó que a medida que
iba cambiando el clima, la altura, la temperatura, la disponibilidad de comida y agua, la característica de los pinzones era distinta, pero se mantenía, había como un patrón. Entonces él decía que deberíamos tener un único ancestro en común que dio lugar a diversas especies de pinzones en las diferentes Islas Galápagos. Esto es un gran aporte, por supuesto, porque da muchas luces de lo que debía contener el material genético en los seres vivos. Ahora bien, te toca investigar algo. ¿Cuáles fueron, además de los pinzones, del estudio con los pinzones, los aportes de Darwin al estudio de la evolución? Porque él no solamente estudió con pinzones y no solamente nos dijo la selección natural. Él hizo otros aportes que también son importantes, entonces investiga a ver cuáles fueron esos aportes, además del que mencionamos anteriormente. Muy bien, en la actualidad sabemos que existen tipos de selección natural, ¿ok? En primer lugar, tenemos la selección estabilizadora. Lo que tenemos del lado derecho es una gráfica de una población, ¿sí? Ya la voy a explicar. Selección estabilizadora. El fenotipo más común se ve favorecido, ¿sí? En este tipo de selección, el fenotipo que es más común es el que se ve favorecido. Entonces veamos acá. Esta gráfica nos indica en cantidad que hay un fenotipo que es el más común. Imaginemos entonces el Homo sapiens, ¿sí? Con todas sus variaciones y sus diferentes fenotipos en una población. Entonces, mire, tenemos una cantidad de seres humanos con un fenotipo, tenemos otras cantidades de seres humanos con otro fenotipo, pero hay una que se encuentra en mayor cantidad, y esto es lo que representa la parte central. Con el paso del tiempo, que va en esta dirección, ¿sí? Con el paso del tiempo, miren cómo los fenotipos menos favorecidos o los menos comunes van desapareciendo poco a poco, quedando solo los más comunes dentro de la población, se ven favorecidos, ¿ok? Imaginemos entonces este Homo sapiens con una inteligencia, con una capacidad motora distinta, con la capacidad de crear tecnología, herramientas, y con el paso del tiempo los demás van desapareciendo, quedando solo el Homo sapiens sapiens favorecido, ¿ok? Eso por colocar un ejemplo en el ser humano. Veamos el otro tipo de selección natural. Tenemos la selección direccional. El fenotipo, uno de los fenotipos menos frecuentes, se ve favorecido como consecuencia del cambio en el ambiente, ¿ok? Veamos la gráfica. Tenemos igual una población, hay fenotipos menos favorecidos acá, hay fenotipos favorecidos de este lado, ¿ok? Al igual que los hay en menos cantidad, pero de este lado tenemos los menos favorecidos, ¿sí? Un cambio drástico, esta línea que está acá nos representa quiénes son los que van a verse favorecidos con el paso del tiempo, desplaza la curva, dejando solo disponibles uno de los fenotipos. Vamos a ver un ejemplo. Es el de la polilla Biston betularia. Como vemos acá, hay dos fenotipos de esta polilla. Tenemos el fenotipo manchado y el fenotipo negro. Antes de la revolución industrial, en los árboles, ustedes saben que podemos observar unas manchas, y ya las conocemos, que no son manchas, son líquenes, ¿verdad que sí? Esta polilla, que es manchada, puede mimetizarse con esos líquenes, es decir, un árbol que está manchado con líquenes, cuando la polilla está sobre ese tronco, pues sencillamente no se ve, y los pájaros no se la pueden comer. Imagínense entonces esta polilla negra sobre ese árbol manchado, que es más o menos blanquecino de este color, por supuesto resalta, y es las que se comen en mayor cantidad las aves. Con el paso del tiempo, llegó la revolución industrial, los árboles se vieron manchados por la contaminación, así como vemos este que está acá, en la imagen.
El árbol se mancha por la contaminación y miren quién se ve favorecida. Ahora se puede esconder fácilmente la Bistum betularia de color negro. Es casi invisible, pero ahora resalta la Bistum betularia manchada y entonces las aves se la comen en mayor cantidad. Quiere decir que el fenotipo menos favorecido dentro de la población comienza a resurgir ocasionado por un cambio ambiental. Muy bien. Siguiente tipo de selección natural es la selección disruptiva. Se ven favorecidos dos de los fenotipos, ya no es uno solo como en el ejemplo anterior, que antes no eran frecuentes, ¿sí? Vamos a ver la gráfica. Hay un fenotipo que es el más común, pero algo sucede que él comienza a desaparecer. Y los fenotipos que antes eran menos favorecidos se comienzan a multiplicar en cantidad y por eso la curva crece. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. El color de la concha de las ostras le va a permitir esconderse, ya sea en la oscuridad o en la claridad con el fondo de la arena, ¿sí? Las conchas muy claras se pueden esconder, se pueden mimetizar en la superficie de las rocas o con la arena. Y las que tenemos acá por debajo de las rocas y en las partes más oscuras del fondo del mar. Las que tienen un color intermedio presentan dificultad porque ellas pueden estar en ambos lugares, igual se van a notar. Y entonces son las más buscadas por los depredadores. Esta curva representa la posición inicial en cantidad de individuos. Hay una mayor cantidad de estos porque pueden estar en ambos ambientes, pero con el paso del tiempo los depredadores consumen estas en mayor cantidad y entonces se ven favorecidas los individuos con el fenotipo que anteriormente no se encontraba en tantas cantidades. Muy bien. Llegó la hora de la parte importante, la tarea. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en un documento de Google Doc vamos a buscar qué es y cómo ocurre la especiación, que también es un elemento importante dentro de la evolución, qué son las mutaciones y qué relación tienen con la evolución, y qué es la evolución y cuáles son sus tipos. ¿Ok? Partiendo de la información que hemos visto en este video, en un documento de Google Doc vamos a enviar esta información. Muchísimas gracias, saludos muchachas y cuídense mucho. Chao.